pues hay un nuevo proyecto minero, hay un descubrimiento de un nuevo yacimiento ahí en la misma zona, aparte de las que ya están siendo explotadas, y pues hay una advertencia ahí que pues se va a destruir mucha vegetación. Se habla de más de 60.000 árboles, especies de fauna también todavía no determinadas. Y dado que tú eres el experto, me gustaría conocer tu opinión sobre este posible proyecto. Bueno, primero, yo creo que uno de los mayores problemas en muchos de esos proyectos mineros es que no toman en cuenta los riesgos ambientales que los proyectos causan. O sea, siento que en muchas ocasiones se les vende a las comunidades locales y a los gobiernos locales la idea de que estos proyectos mineros va a traer bastante recursos y bastante dinero para las comunidades, lo cual hemos visto en muchísimas ocasiones no es el caso. O sea, compran los terrenos bastante baratos a las comunidades, terrenos ejidales, y pues prácticamente les dan um, pues, ¿cómo se dice? Pues brillitos por piedras preciosas. Y los riesgos que trae esta explotación tampoco son tomados en cuenta por el gobierno y tampoco por las empresas mineras. Hemos visto en otras ocasiones, por ejemplo, en el otro, en la otra mina sobre la carretera Minatitlán-Manzanillo, que en época de lluvias ya ha habido bastantes derrumbes y deslaves, y que no fueron tomados en cuenta formas de mitigar estos daños cuando se propuso la explotación a las minas. Y en el caso de los nuevos yacimientos de Peña Colorada, creo que aparte del impacto que tiene sobre, el impacto directo que tiene por la tala de los árboles y por la destrucción de este hábitat, es los impactos que tendrá en la comunidad, no a largo plazo, sino a mediano plazo, después de huracanes o de temblores, como hemos visto en fechas recientes. Uh-huh. Jacobo, platícame un poquito de tu trabajo, de ahí de lo que has hecho en la Sierra de Manantlán, y cuáles, qué los proyectos en los que has investigado. Un poquito. Sí, pues junto con varios compañeros biólogos hemos estado investigando la diversidad biológica de la Sierra de Manantlán y la Sierra de Perote, enfocándonos principalmente en anfibios y reptiles. Uh-huh. Desde aproximadamente el 2003 hemos estado haciendo um, visitas a diferentes zonas para conocer qué especies de anfibios y reptiles habitan en la zona. Y hemos encontrado cosas bastante interesantes, por ejemplo, especies que no se conocían para el Estado, uno, o especies nuevas para la ciencia, Uh-huh. y también especies, o por lo menos una especie de víbora de cascabel que se creía extinta y que nosotros logramos encontrar en la Sierra de Perote. Y justo uno de los principales riesgos de esta especie, que se llama Crotalus lanomi, es actividad minera en esta zona. El lugar donde la encontramos en el 2008 es una de las zonas que planea ser convertida en mina a cielo abierto de hierro. Y entonces, mientras trabajamos con herpetofauna, nos dimos cuenta de la gran importancia biológica en otros grupos también, como por ejemplo en mamíferos y también en plantas. Uno de los lugares más importantes para la conservación del jaguar es la costa de Jalisco, y la Sierra de Perote sirve como un corredor biológico desde la costa de Jalisco hasta la costa de Michoacán y más al sur. O sea, la Sierra de Perote es uno de los pocos lugares del estado de Colima que aún sirve como corredor e inclusive como centro donde aún ocurren
pumas y principalmente el jaguar. Y además en otras áreas hay varias especies que son endémicas no solo de la Sierra de Manantlán, sino también de la Sierra de Perote. Hay una especie de árbol que es endémico de la Sierra de Perote, así como el teocintle o maíz perenne, que se encuentra en la Sierra de Manantlán, así como en la Sierra de Perote. Estos estudios, ¿quién los lleva a cabo? ¿Qué centros de investigación, universidades, o hay algún apoyo de alguna asociación o gobierno? Mira, los proyectos los hemos hecho sobre todo con compañeros biólogos, ya sea de la Universidad de Guadalajara o de la Universidad de Colima. Sin embargo, estos proyectos no han sido con recursos ni de la Universidad de Guadalajara ni de la Universidad de Colima. Han sido recursos propios. También trabajamos con una asociación que se llama Entorno Biótico y mucha de la investigación que hemos hecho en esta zona ha sido con esta asociación civil. ¿Algunas otras organizaciones internacionales se han interesado en sus investigaciones o qué repercusiones han tenido sus estudios? Mira, hay gran interés de parte de varias asociaciones en conservación. Por ejemplo, Herpetological Conservation International, que es una asociación encargada de la conservación de anfibios y reptiles, está muy interesada en participar con nuestra Asociación Civil Entorno Biótico en otros proyectos relacionados con la herpetofauna de la Sierra de Perote y en particular con esta cascabel de Autlán, que es la Crotalus lanomi. Aparte de eso, yo obtuve recursos de parte de la National Geographic hace varios años para estudiar la ecología de esta especie de cascabel, la Crotalus lanomi. Desafortunadamente, el hecho de que el cambio de uso de suelo en el lugar donde yo quería hacer mi estudio cambiara para poder explotarlo como minas, hizo que yo tuviera que dejar este proyecto y no pude comenzar en esta investigación apoyada por el National Geographic. ¿Por qué? O sea, bueno, aparte después del cambio de uso de suelo, ¿por qué no se puede hacer? O sea, el problema era que lo que queríamos hacer nosotros era un estudio a largo plazo. Queríamos estudiar la ecología de esta especie y entonces queríamos como estudiar la población a través de muchos años. Pero el hecho de que fueran a aprovechar esta zona, nuestro lugar de estudio, que era el único lugar donde habíamos podido encontrar a varios ejemplares de esta especie, hacía que fuera bastante complicado hacerlo en otro lugar. O sea, hay otras zonas en la Sierra de Perote donde esta especie habita, sin embargo, es una especie muy, muy rara y muy localizada, y entonces transferir este proyecto a otro lugar es un poco complicado. Ok. Entonces eso, pues la actividad minera, lo que me estás comentando, terminó con ese proyecto de investigación. Así es. ¿Qué otras repercusiones tú ves de la actividad minera en esa zona? Estamos hablando de repercusiones sociales, estamos hablando de pérdida de biodiversidad. ¿Podrían frenar estudios ecológicos o biológicos en un futuro como el tuyo? Mira, yo creo que hay bastantes problemas desde todos los ámbitos, desde la parte biológica. Uno de los principales problemas es la fragmentación del hábitat. O sea, las especies de animales y plantas necesitan cierta conectividad para que haya flujo génico entre las diferentes poblaciones. Si este flujo génico se acaba, es más difícil para estas especies poderse adaptar a cambios en el ambiente. Entonces, esta fragmentación que se da por la minería y otras actividades forestales o la transformación en agricultura, hace que a largo plazo no haya mucha conectividad entre las diferentes poblaciones y se afecta la variabilidad genética de las diferentes especies. Entonces, eso es un problema que ocurre en todo el mundo y en México se da bastante. O sea, lo podemos ver con especies bastante llamativas como el jaguar,
en todo México, los quetzales en el sur, que tienen poblaciones bastante restringidas y no hay mucho movimiento entre una especie entre una población y otra. Eso mismo se da en Colima con especies de ranas o de serpientes y a mediano o largo plazo sí afecta bastante. En el ámbito social, yo creo que la división que las grandes mineras causan, como ya hemos visto en otros lugares, crea una división en los pueblos bastante grande, que incluso llega a situaciones de violencia. O sea, el prometer a ciertas personas, ya sea recursos o comprarles los terrenos a buen precio o darles lo que sea, genera grandes conflictos entre las comunidades. Y además, la gran cantidad de desechos que la minería produce y el poder deshacerse de una forma adecuada de estos desechos, como lo que vimos en el río Sonora, es algo que causa un impacto negativo enorme a la población. Y esto lo podemos ver en Colima o en Sonora o en otros lugares en el mundo. Otra pregunta, Jacobo. Del proyecto que yo alcancé a leer, se habla pues de que en este caso la minera Peña Colorada va a hacer un estudio de la flora y la fauna y piensan tener programas de mitigación o de compensación del daño. Es decir, ellos piensan replantar árboles, destruirlos en un lugar, pero plantar en otro, y reubicar algunas especies animales de ese lugar hacia el otro. ¿Qué afectación tiene, si es que afecta, o si estos programas de mitigación son adecuados, o cómo los ves? Mira, uno de los problemas con estos programas de mitigación es que en muchas ocasiones son a corto plazo, y a corto plazo me refiero a 5 o 10 años, que en muchísimos casos no es lo suficiente para poder compensar la destrucción de un bosque que lleva cientos de años. Las especies que en muchas ocasiones se pueden reubicar son especies de tamaño pues mediano, y el esfuerzo para poder reubicar la cantidad de especies de animales que habitan en esa zona, que entiendo que son 400 hectáreas, es casi imposible para un grupo de biólogos el poder atrapar a todas las especies que viven ahí y reubicarlas. Y hay muchos proyectos de investigación con muchas especies que mencionan que en muchísimas ocasiones estos animales que son reubicados a otra zona, muchísimas veces no sobreviven. O sea, muchísimas de estas especies tienen necesidades bastante únicas, y la interacción con el medio es muy especial como para poder agarrarlos y ponerlo en cualquier otro lugar. O sea, muchas de estas especies dependen de interacciones bióticas y abióticas con el medio,